Good afternoon. Buenas tardes. We are going to finish our study today, Vamos a terminar todo nuestro estudio hoy. but today we're going to begin where we left off and then finish the rest of this study. Vamos a continuar donde nos quedamos y hoy terminaríamos todo nuestro estudio sobre este libro, ¿verdad? La simplicidad de la gracia. Okay. Let's pray before we begin. Vamos a orar antes de comenzar. Freddie, you want to pray? Vamos a orar. Querido Dios, gracias por este momento que nos permite estudiar tu palabra y que esperamos que usted nos hable y nos ayude a hacer su voluntad a medida que estudiamos. Que tu Santo Espíritu nos renueve y nos dé la sabiduría, Señor, para vivir de acuerdo a su palabra y que también este estudio sea de beneficio para muchas otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. All right, last week we ended with the section on the praying the prayer or the sinner's prayer, however it's described. La semana pasada estuvimos viendo lo que se conoce como la oración del pecador. Now, the Donde reason, la persona viene y hace una oración para recibir a Jesús. and the reason we're talking about this is we're going to try and end with the concept having a clear gospel presentation. Y bueno, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque queremos seguir el estudio y hablar de cómo dar cómo dar claramente la presentación del Evangelio. The next topic we're going to talk about is a public invitation. Entonces, leamos un poquito acerca de la invitación pública que se le hace a las personas. In the tradition that I grew up in, this was very much a part of the church service. En la tradición donde yo crecí, es decir, como se solía hacer en nuestras iglesias, esto era muy común. After the preaching that would take place in church, then we would end, service would always end with a public invitation for people to come forward to express their faith in Christ. Después de la predicación, se le hacía la invitación a la persona para que públicamente pues dijera si había tomado la decisión de confiar en Jesús. But we're going to talk about that now as a part of the clear gospel presentation. Entonces hablemos de esto en relación al tema de una invitación clara del Evangelio. Dice así: es posible que no encontremos validación para una invitación pública en las Escrituras, pero tampoco podríamos validar el uso de folletos evangelísticos y las clases de entrenamiento para evangelizar. Compartir las buenas nuevas implica una invitación para creer, y el hecho de dar una invitación clara puede ayudar a muchos a hacerlo. El punto principal en relación con la invitación es este: no deseamos que una persona mezcle la fe con las obras. Si hemos dicho a la persona que la salvación es un don gratuito, entonces tenemos que ser coherentes y no exigir ninguna otra acción como condición. Cuando alguien se decide a responder a cualquier tipo de invitación, de hecho, es lógico que están confiando en Cristo y solo desean expresarlo de alguna manera. So, it is important to understand that salvation is by grace and not by works. Entonces, es importante entender que la salvación es por fe y no por obras. We do not have authority from Scripture to add making a public response to the hearing of the gospel in order to understand that a person has truly come to faith in Christ. Es decir, no tenemos un mandato del Nuevo Testamento que nos dice: mire, ustedes tienen que decirle a la gente que públicamente vengan y tomen una decisión por Cristo. In the last century, of course, Billy Graham built a large organization doing
revivals and events which would always culminate in a public invitation. Tenemos el ejemplo de nuestro hermano Billy Graham, muy conocido. Él fundó una organización evangelística y lo que ellos hacen es prácticamente esto, ¿verdad? En sus cultos evangelísticos, por así decirlo, siempre ellos terminan haciendo una invitación pública. I'm not suggesting it's wrong to do that. Tampoco estoy sugiriéndoles que esté malo hacer eso. But we should never give someone the information which would say something like this. Pero recuerden que no debemos de darle a la persona una información como esta. The information you do not want to communicate would be something as to say, you cannot be saved unless you're willing to come forward in a public way. Usted no quiere comunicar lo siguiente a la persona. No le quiere dar esta información que es, mire, usted tiene que venir y reconocer públicamente de aquí delante de toda esta gente que usted ha creído en Jesucristo como su Salvador. Y si usted no lo hace, no es salvo. No es eso lo que queremos transmitir. So a person can be saved upon hearing the gospel, whether they give an immediate public profession of faith or not. They're still going to receive eternal life because eternal life is given by faith and not by works. Entonces esa persona que quizás no viene, no expresa su fe públicamente, no lo dice públicamente, si él creyó en Jesucristo, él es salvo, sin necesidad de hacer la profesión pública. All right, let's move on to the final topic, which is clear communication. Muy bien, entonces hablemos de este último subtema, que es la comunicación clara. La comunicación clara es un arte. Y cuando se trata de compartir el Evangelio, es un arte que vale la pena refinar. Tenemos que esforzarnos para predicar el Evangelio con la mayor claridad posible. No siempre vamos a tener éxito, pero no es una realidad maravillosa. Pero no es una realidad maravillosa el hecho de que Dios todavía puede usarnos a pesar de los enfoques y métodos dislocados que utilizamos. Sabemos, sin embargo, que Él puede hacer más a través de nosotros, dependiendo de la claridad y lo apegado a la Biblia que sea nuestro mensaje y nuestro método. Y eso significa que nuestro contenido del Evangelio debe tener claridad, al igual que nuestra declaración de la condición para la salvación y nuestra invitación. Teniendo en cuenta todo lo que está en juego, queremos compartir las buenas nuevas con la mayor claridad posible, de una manera que sea agradable a Dios, no solo conveniente para los hombres. So, we want to have as our goal a clear, simple presentation of the gospel. Entonces recuerde, nosotros queremos tener esa meta de dar una presentación clara, sencilla del Evangelio. As we've discussed earlier in the New Testament, Go ahead. as we've discussed in the New Testament, there are approximately 150 verses which give the message of the gospel, and receiving the gospel, believing the gospel, it comes through faith and faith alone. Y como lo hemos dicho antes, hay más de 150 versos bíblicos donde nos dicen en el Nuevo Testamento que la salvación solo es por fe y solamente por la fe. So in our presentation of the gospel, we want people to understand that God stands ready to grant to them forgiveness of their sins and give them eternal life and share His very life with them. And all they must do is have faith in Christ alone. Entonces queremos darles el mensaje a la gente, que ellos sepan que Dios está ahí dispuesto a perdonar sus pecados, a darles salvación y vida eterna, si ellos solamente creen en Jesucristo por fe solamente
We must be ready to tell them, to the hearers, Tenemos que estar listos para decirle a los escuchas, God loves you, o sea, las personas que están oyendo ahí, Dios te ama, and He demonstrated His love for us through the death of His Son. y Él muestra su amor para con nosotros en que Él dio a su Hijo y murió su Hijo por nosotros. And that all people, no matter what their background, no matter what they've done in the past, God is ready and willing to grant forgiveness and eternal life to all who come to Him in faith. Y verán, no importa las generaciones, todas las personas, si ellos vienen en fe a Jesucristo, Él les da vida eterna. Concerns about what their past life has been, concerns about the life before Por salvation. ejemplo, si la persona se preocupa por lo que ha hecho en el pasado, Concerns about your ability to live according to the message of the gospel. tal vez usted se preocupa por vivir de acuerdo al evangelio que he escuchado. And we see that it's expressed by statements like, I could never be a good Christian, ¿Qué pasa con algunas declaraciones? Usted ha escuchado, algunas personas dicen, yo no puedo ser cristiano. or I've done too many bad things in my life. He hecho tantas cosas malas en mi vida. All those ideas are things which God can overcome for all who come to Him by faith. Todas esas ideas Dios las vence cuando uno viene a la fe en Jesús. All right, we have a few questions as we come to the end of the book. Tenemos algunas preguntas acá. Before that we have a little paragraph. Oh yes, go ahead. Vamos a ver, antes de las preguntas dice acá, le damos la última palabra a la Biblia, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Eso está en 1 Tesalonicenses 2:4. So we speak the gospel to please God and not men. Entonces nosotros damos el Evangelio, hablamos el Evangelio para agradar a Dios y no a los hombres. Undoubtedly, some people will reject the gospel. They will argue that it cannot be true. Definitivamente habrá gente que va a rechazar el Evangelio, que ellos dicen no es verdad, But it is still the wisdom of God, and we must be willing to share that wisdom through the gospel. pero aún así, ahí está la sabiduría de Dios. Y queremos demostrar la sabiduría de Dios a través del Evangelio de Jesús. All right, let's look at our questions. Veamos estas preguntas que tenemos por acá. The first question is, why is it important to share the gospel of grace? La primera dice, ¿por qué es tan importante compartir el Evangelio de la gracia con claridad? Well, obviously, I would say the first reason is because we must present the gospel as the scripture teaches us what the gospel is. We have to follow the scripture. Pero lo primero que podría decir es que nosotros debemos de presentar el Evangelio tal y como lo dice la Escritura. It's all, As the Bible says. as the Bible teaches describes. it, right? Como lo enseña la Biblia. So, the Bible is clear that it is salvation by grace through faith apart from works, and that's the message we must give. Y la Biblia es clara. Dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Y eso es lo que debemos enseñar. One of the reasons we must give the gospel clearly is because the message of the gospel is so easily misunderstood. También, una de las razones por las que debemos dar el Evangelio con claridad es porque fácilmente, muchas veces, se entiende mal el mensaje del Evangelio. There's much confusion about the message of the gospel. Hay mucha confusión respecto al tema del Evangelio. Okay, so a clear presentation, a simple presentation is very important. Entonces, una presentación clara es muy importante. Okay, number 2. Número 2. ¿Cuál es el contenido esencial del Evangelio que alguien tiene que creer para ser salvo? Well, what is the essential content of the gospel? What do you have to believe? Ajá, ¿qué tiene que creer la persona? ¿Cuál es ese contenido esencial del Evangelio? I would describe it in the following way. Yo lo describiría de la siguiente manera.
one must agree with God that they are sinful and they have fallen short of God's perfect standards. Uno debe de admitir que es pecador y que nos hemos quedado cortos en relación a los estándares que Dios pone de perfección. I think this is so important for simply, the reason simply is that if I am not a sinner, potentially or under the judgment of God and lack of faith, without faith in Christ, I don't need a Savior. If I'm okay, I don't need a Savior. Porque, por ejemplo, si una persona dice, no, realmente yo no me siento culpable delante de Dios, realmente no soy un pecador, así como que ando pecando, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesidad tiene esa persona entonces de un Salvador? But because of my sin, which separates myself, separates me, separates all of us from God, we must receive the grace of God in Jesus Christ in order to have eternal life. Entonces, pero sabemos, ¿verdad?, que a causa de nuestro pecado, nosotros debemos admitir que lo somos y recibir la gracia de Dios y ser salvos. And I believe the beginning of our understanding begins with our recognition of our need of forgiveness. Esa salvación comienza con ese sentido de nosotros de reconocer que necesitamos perdón. Okay, number 3. Número 3. ¿Qué tipo de lenguaje debemos evitar al explicar la condición para la salvación? I'm thinking about the simple statement that was made when the question was asked of Paul by the Philippian jailer, what must I do to be saved? Y pienso rápidamente en el verso cuando el carcelero de Filipos le pregunta a Pablo y a sus compañeros, entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Well, I think the question, what must I do, indicates an awareness of his need. Entonces, allí con esa pregunta nos podemos dar cuenta que la persona está consciente de su necesidad. He knew he needed deliverance, salvation. He Él knew that. sabía que necesitaba salvación. And so, when Paul responded to the question, what must I do to be saved? Entonces, cuando Pablo le responde a su pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? The answer was simple and direct. Si usted se fija, la respuesta fue sencilla y directa. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. At the point of the gospel, it's not about, are you going to go to church? How many terrible things have you done in your life? None of that matters. Porque recuerden, en el punto del Evangelio, cuando se trata del Evangelio, no importa si va o no a la iglesia uno, que si ha hecho cosas malas o buenas. In other words, Nada vale. there's only one issue, one question. Solo hay una pregunta que usted debe responder. Solo hay un tema que hay que tratarlo. Will you place your trust and faith in Jesus Christ alone for eternal life? Confía en Jesús para su salvación y vida eterna por fe solamente. If you can answer yes to that question, then there is nothing to prevent you from receiving all that God has for you. Si usted responde sí a esa pregunta, pues eso es todo lo que eso es todo para recibir el regalo que Dios le da a usted, nada más. Coming to faith in Christ restores what was lost with Adam in the garden, and which we all have lived under sin, but that's wiped away. We're forgiven, completely forgiven. También creer en Jesucristo restaura todo aquello que provocó la caída de Adán y Eva, ¿verdad? Y nos da perdón también a nosotros. And once we've been forgiven of our sin, then we have, of course, the promise of eternal life. Y una vez que somos perdonados nuestros pecados, pues claro, se nos da la promesa de vida eterna. Living in the knowledge and presence of God forever. Viviendo en el conocimiento, in the knowledge, and what else? Well, we will live perpetually in a relationship with God.
Entonces, viviendo en el conocimiento de Dios y en una relación con Él por la eternidad. And we will experience eternal life, which is a life that never ends. Y vamos a experimentar esa vida, una vida que nunca termina. All right, number Y 4. la 4. ¿De qué manera pueden algunas invitaciones evangelísticas comprometer la salvación que es gratuita y por medio de la gracia? Well, we've talked about this on different occasions, Hemos hablado de esto, ¿verdad?, en diferentes ocasiones. but if you go back and review what we've taught up to this point, Pero si usted repasa todos estos puntos de los que hemos hablado, you would see that we should not confuse the gospel by making statements about, are you willing to make Jesus Lord? entonces usted va a poder ver que no podemos confundir las cosas como, por ejemplo, decirle a un incrédulo, tienes que hacer a Jesús tu Señor, o hacer esto, lo otro. Now, choosing Jesus Christ as the Lord of your life is very important for the believer, but it's not the issue for the unbeliever. Y claro, es muy importante y es algo muy bueno que el creyente haga a Jesús su Señor, pero no es una condición para el incrédulo. Another example is, are you willing to be baptized? Otro ejemplo es, tienes que bautizarte, dicen algunos. Well, it's true, baptism is a sign of one's identification with Christ and his resurrection. It is a step of obedience. Claro que sí, el bautismo es una señal de obediencia donde uno se identifica con Cristo y su pueblo, ¿verdad?, a través del bautismo. But it is not a matter for salvation as far as faith alone is concerned. Pero no es un asunto de la salvación del Evangelio, porque sabemos que la salvación es solamente por la fe. You know, are you, another way to confuse the gospel is, you know, are you going to repent of your sins? O por ejemplo, otra forma de comprometer el Evangelio es decirles, ¿estás dispuesto a arrepentirte de todos tus pecados? You know, we've discovered that the word repentance means primarily a change of mind. ¿Se acuerdan cuando nosotros estudiamos qué era el arrepentimiento, que era cambio de mentalidad? But unfortunately, when you hear that statement, are you willing to repent? It suggests that, are you willing to change your life? Y el problema es que cuando nosotros escuchamos esa declaración, la gente lo confunde y viene y piensa que se está diciendo, ¿vas a cambiar toda tu vida? Well, we cannot obtain forgiveness of sin and eternal life by promising God that we're going to be a better person. Pues definitivamente nosotros no vamos a hallar vida eterna, perdón, no vamos a hallar salvación, pues simplemente prometiéndole a Dios que vamos a cambiar totalmente nuestra vida. Someone stated the problem, I think, in a very eloquent way by saying the following. Entonces, algunos piensan de este asunto diciendo lo siguiente. And the way it was stated is this. Dice así más o menos. Jesus Christ did not come to make bad people into good people. Recuerden, Jesús no vino a hacer que la gente mala fuera buena. Instead, he came to give life, specifically eternal life, Sino que Él vino a dar vida, específicamente vida eterna, to people who were dead. a la gente que estaba muerta. And the Bible speaks of us being dead in your sins. That's our state prior to coming to faith. Y la Biblia habla de eso, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. So, La Biblia es clara en relación a eso. religious traditions, religious ideas that people have about what a good Christian should be are not a part of the gospel. Entonces las tradiciones de la gente, las ideas que pueden tener las personas, no son parte del Evangelio. Upon hearing the message of the gospel, one can simply state, Cuando uno escucha el mensaje del Evangelio, uno puede declarar lo siguiente: I am a sinner, soy un pecador and my sin has separated myself from God, mi pecado me ha separado a mí de Dios, and I can only have the life that He offers
Y yo No. solo puedo tener la vida que Él me ofrece, not through anything I can do, no por cualquier cosa que podría yo hacer. I am in need of God's grace, which is freely given to all, Sino que tengo la necesidad de la gracia de Dios que está disponible a todos. and that is received by faith. Y eso se recibe por la fe. When Christ died on the cross for the sins of the world, he literally died for your sins and mine. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿verdad?, por los pecados del mundo, literalmente murió por nuestros pecados, por sus pecados. At that point, there is nothing that separates me from God except my willingness or my unwillingness to believe the gospel. Entonces, hasta ese punto, no hay nada que me pueda separar de Dios excepto que yo quiera o no creer en el Evangelio. And so, if you believe that you are a sinner in need of forgiveness and you turn to God in prayer and ask to receive, or you express your belief and trust in Christ alone for salvation, you are truly saved. Entonces, cuando usted cree, admite que es pecador, que necesita de un Salvador, le pide al Señor pues que le dé vida eterna, de esa manera es salvo. And there's nothing you've done in the past and nothing you can do in the future that will change the fulfillment of God's promise to each one of us. And that promise is that if we believe in Him, I'll give you eternal life. Entonces no habrá nada que haya hecho en el pasado o en el futuro que le quite esa relación que ahora tiene con Dios, o sea, su vida eterna. Él les ha prometido. He has promised. God has promised to give eternal life to all who believe. Dios les ha prometido darle vida eterna a todo aquel que cree. And Jesus said in John 5:4 that if you believe in Him, you will never come under condemnation. Y la Biblia dice, Jesús dijo en Juan 5:24, si el que cree, el que me envió, dice, ¿verdad?, no vendrá a condenación, And that you have passed from death, sino que ha pasado de muerte a vida. you passed from death to life. Ha pasado de muerte a vida That's the y message no of the vendrá gospel. condenación. And that's the message of the gospel. Ese es el mensaje del Evangelio. And we need to give it clearly and simply. Recuerden, necesitamos darlo de manera clara y de manera sencilla. What must I do to be saved? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Believe in the Lord Jesus Creer Christ, en el Señor and Jesucristo you will be saved. y tú serás salvo. All right. That's it for today. Entonces esto ha sido no solamente parte de la lección de hoy, sí, pues también Okay. also the whole study. Yes. I don't know exactly how long we've been on this study, but it's been a while. Sí, hermanos, hemos pues ya un buen rato, 20 lecciones, 20 videos, 20 reuniones que hemos hecho, quizás más, sobre este estudio. But we'll move on to something else next week. Entonces vamos a tener tema nuevo para la próxima semana, si Dios quiere. Hermano Julio, you want to pray for us? Hermano Julio nos va a orar. Bendito Dios, le agradecemos, Señor, en esta tarde lo bueno que ha sido con nosotros, Señor. Gracias por permitirnos tomar estas clases, Señor, y aprender estas verdades, Dios. Muchas veces, la mayoría, Señor, de nosotros siempre queremos agregar algo, Señor. Y es tan simple esta enseñanza, Señor, de la simplicidad de la gracia, Señor, que a veces nos hace difícil aceptarlo, pero así es su palabra. Y queremos que siga bendiciendo al hermano Mark, que le siga dando sabiduría, Señor, hermano Freddy, para compartir estas verdades con nosotros. Bendiga a los hermanos que a través del video, Señor, escuchen estas enseñanzas y que puedan ser bendiciones también a sus vidas. Gracias le damos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.